Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Mucho tiempo ya hace de que dimos la última clase en esta escuela de vapeo. Esta sección que a mí me encanta y que está dirigida a los menos experimentados de los que estáis ahí detrás. Lo normal sería que hubierais empezado con un dispositivo de un tipo kit de inicio. Hoy en día, por ejemplo, están muy de moda los sistemas tipo pod. Sistemas que simplemente hay que aspirar y vapear. Esto sería algo muy recomendable para empezar con el vapeo. También dispositivos como este, un dispositivo un poco mayor, un poco más de potencia, bastante más producción de vapor, pero al igual que el otro, con batería interna, únicamente se carga por USB y suelen venir con claromizadores, en los que no tenemos que reparar ni hacer resistencia ni nada de eso, simplemente un cartucho que viene totalmente construido ya de fábrica, se desecha completo y se rosca uno nuevo completo. Esos serían los primeros pasos que deberíais de dar en cuanto al vapeo. Lo normal después sería pasar a mod electrónicos. Y siempre, todos los que ya llevamos vapeando un tiempo, llega un momento en el que queremos dar el paso a los mods mecánicos. Hoy quiero hablaros sobre ese tema, daros la confianza suficiente y los consejos suficientes para que deis ese paso con seguridad y con total confianza en vosotros mismos, para hacerlo bien. Ya que muchas veces metemos mucho miedo con el tema de los mecánicos. Mucha gente que empieza en el vapeo o que lleva poco tiempo le tiene mucho miedo a los mecánicos porque se escuchan muchas cosas sobre ellos. Es cierto que hay que tener determinadas precauciones, pero en este caso los mecánicos las precauciones las ponemos nosotros mismos. Hoy os quiero dar unos consejos para que no tengáis ningún tipo de problema, ningún tipo de preocupación en dar ese paso hacia los mecánicos. Hay que tener en cuenta unos cuantos consejos que os voy a dar en este vídeo para que lo hagáis con total confianza. Así que vamos a pasar a la materia. Bueno, pues de nuevo tenemos aquí la pizarra de mis niños para explicaros un par de cositas. Antes de nada tenéis que entender que lo que vamos a hablar en este vídeo es de los mods puramente mecánicos. Hay algunos mods que no tienen ningún tipo de regulación, únicamente un botón de disparo, pero que son lo que solemos llamar mods semi-mecánicos. Son mods que no tienen ningún tipo de regulación, como decimos, y que tienen una placa electrónica bastante sencilla, bastante simple, pero que nos aporta unas cuantas protecciones. Yo hoy vengo a hablaros directamente de los mods mecánicos, tal cual, mods que no tienen ningún tipo de protección. Esas son las cosas de las que venimos a hablar hoy y los consejos que os quiero dar hoy son enfocados a que tengáis unas precauciones para no tener ningún tipo de problema ni miedo en esa transición hacia los mods mecánicos. Todos los riesgos que podemos tener en la utilización de mods mecánicos vienen derivados de la utilización de las baterías de litio que usamos en el vapeo. Estos dispositivos son muy potentes, tengo vídeos al efecto en los que explico este tipo de cuestiones sobre el tema de las baterías. Dispositivos muy potentes que nos pueden dar bastante susto. En estos mods mecánicos en los que las únicas precauciones de utilización las ponemos nosotros, tenemos que tener cuidado con determinadas cosas para evitar posibles problemas de explosiones o deflagraciones de estas baterías en la utilización de los mods mecánicos. Hoy, como os digo, vamos a hablar de los dispositivos puramente mecánicos. Si a la vista veis estos dos dispositivos, podéis decir que son exactamente lo mismo. Ambos tienen arriba una conexión 510, ambos tienen un pulsador. Estas son las diferencias que tenéis que tener en cuenta. Esto es lo que os comentaba, que es un kit de inicio. Algo electrónico que tiene protecciones y con lo que es difícil tener algún tipo de problema si cometemos un error. Esto es un tubo totalmente mecánico. Aquí no hay ningún tipo de electrónica ni nada. Simplemente es un alojamiento para la batería con un pulsador incorporado que cierra un circuito y lo incorporamos la corriente de la batería directa hacia nuestro atomizador. Entonces todas las precauciones de seguridad para evitar problemas con estas baterías las tenemos que poner nosotros mismos. Eso es lo que venimos a hablar en este vídeo. Cuando hablamos en este vídeo de dispositivos puramente mecánicos me voy a referir principalmente a dos que son los más comunes. Por un lado, los mods tubulares, que son simplemente un alojamiento, un cuerpo metálico con un pulsador para cerrar el circuito y que la corriente pase directamente al atomizador. O por otro lado, los box bottom feeder o algún tipo de box mod que sea mecánico aunque no sea bottom feeder. También hay algunos box de este estilo que por ejemplo llevan dos baterías en paralelo y que son también totalmente mecánicos. La principal diferencia entre estos dos tipos de dispositivos
mecánico es que en estos la batería queda prácticamente confinada en su interior. Mientras que en estos otros la batería, aunque podemos tener los mismos problemas que en el mod tubular, la batería suele ir aquí, digamos, un poco más al aire, no va confinada. Incluso aunque llegue una tapadera cerrando todo, esta puerta de batería sale fácilmente. Por lo tanto, en este mod no podríamos confinar, por ejemplo, una deflagración o una explosión que hubiera dentro del tubo. Por lo tanto, las consecuencias de una mala operación en un dispositivo de este estilo serían mucho menos graves que en un dispositivo tubular mecánico. Para entender los problemas que podemos tener con los mods mecánicos, básicamente todo se reduce a problemas con cortocircuito o mal funcionamiento de las baterías porque hagamos un abuso en la utilización de los mecánicos, ya que no tenemos ningún tipo de protecciones, por ejemplo, por exceso de intensidad de descarga de las baterías. Si hacemos las cosas mal, entonces puede ser que tengamos problemas con la batería, incluso aunque no haya habido, por ejemplo, un cortocircuito. En primera instancia vamos a hablar que el primer peligro que tenemos con los mods mecánicos son los cortocircuitos. Eso es lo primero que tenemos que evitar a toda costa. Para ello tenemos que tener en cuenta que todos los atomizadores, tienen un polo positivo y un polo negativo. Ese polo positivo y ese polo negativo están directamente conectados a los polos positivos y negativos de la batería. Entre los dos polos tendremos siempre una resistencia que es la que se calienta y produce el vapor. Esta corriente, este flujo tiene que ser así, tal como lo estamos viendo aquí. Del mod tiene que pasar a través de los postes y a través de la resistencia sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, el primer sitio donde podríamos tener problemas sería algún tipo de corto dentro del atomizador. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, a la hora de instalar la resistencia y fijarse muy bien en que, por ejemplo, las patas de los trocitos de hilos que nos sobran a la hora de montar la resistencia en nuestros atomizadores reparables, por ejemplo, no toquen la campana del atomizador y tengamos un corto aquí entre el positivo y el negativo que compone la parte de fuera del atomizador, ya que la parte de fuera del atomizador está en contacto con la base que es polo negativo. Por eso sería una primera fuente de problema y un primer sitio con el que hay que tener mucho cuidado. Otra cosa que también hay que vigilar para evitar este tipo de corto dentro del atomizador es que todos los aislantes del atomizador estén en perfectas condiciones, que todos los aislantes que tenemos alrededor del polo positivo se encuentren colocados y que no estén ni derretidos, ni rotos, ni nada de eso. Otra cosita que también hay que tener en cuenta, que también puede ocurrir, es que a la hora, por ejemplo, de cortar los hilos, un trocito de hilo se puede caer y entrar en contacto la parte baja, por ejemplo, del poste positivo con la base del atomizador y provocar también ahí en ese sitio un corto. Esas son cosas que siempre tenemos que estar vigilando. Todas estas cosas son sobre lo que es los atomizadores. Y se me había olvidado durante el vídeo, pero os lo grabo ahora al final. En los mods de sistema híbrido, en los que no hay un pin interpuesto, sino que el atomizador va directamente roscado, hay que vigilar también que este pin positivo sobresalga suficiente de la rosca negativa del atomizador. Hay algunos atomizadores que tienen este tornillo bastante más adentro y si lo utilizamos en un mod de esta característica, directamente cuando cerremos el circuito con el pulsador tendremos un cortocircuito, así que es otro detalle a tener en cuenta. Y para finalizar con los atomizadores, el último punto que tenemos que tener en cuenta para evitar problemas en la utilización de mod mecánico es la resistencia que nosotros instalemos. Como decimos, no tenemos ningún tipo de protección, ningún tipo de circuito que nos limite nada. El valor de resistencia que elijamos, tenéis que saber la ley de Ohm y saber qué drenaje de amperios va a someter la resistencia que estás instalando a vuestra batería. Para esto tenéis que elegir primero una buena batería que tenga una buena tasa de descarga, de buena calidad. También tenemos vídeos en el canal sobre esos asuntos, así que miradlo y aprender un poquito más sobre el tema de ley de Ohm y las baterías. Incluso tengo un vídeo de baterías recomendadas para que vayáis a tiro hecho. Una vez que elegimos una buena batería, la resistencia que estamos instalando tiene que ser de un valor correcto. Un valor correcto para no sobrepasar ese amperaje máximo de que tiene la batería que hemos elegido y que estamos utilizando en el mod mecánico. Así que, incluso aunque no haya ningún tipo de cortocircuito y todo esté bien, si el valor de la resistencia que hemos elegido no es el apropiado y es demasiado bajo y tiene un excesivo drenaje en amperios de la batería, puede provocar un problema, sobre todo, como decimos, en mods tubulares. Entonces podría hacer que la batería se sobrecalentara y tuviera un escape de gases que pudiera darnos un susto bastante importante. Por lo tanto, estas son las cosas que tenéis que tener cuidado con respecto a los atomizadores. El siguiente punto que tenemos que vigilar siempre con lupa
es el estado de conservación de nuestras baterías. Si no lo habéis oído ya, os lo digo yo de nuevo, siempre se dice, todas las baterías que utilicéis en vapeo tienen que estar en perfectísimas condiciones. Tenéis que entender que todas las baterías cilíndricas, que son las que habitualmente utilizamos en vapeo, se componen de un vaso, que todo el vaso es cuerpo negativo, incluso una parte superior que también es contacto negativo de la batería, y una única zona central que es el positivo. Por lo tanto, esto desde aquí arriba hasta abajo viene envuelto con una envuelta aislante que hay que conservar en perfecto estado. Siempre que metamos una batería en un mod mecánico, esa batería tiene que estar en perfecto estado en cuanto a su aislamiento. Otras cosas que hay que tener en cuenta es que los polos no se encuentren hundidos. Eso es otra cosa que suele ocurrir en mod mecánico si por ejemplo nos pasamos apretando. Se nos pueden hundir. Este polo positivo puede estar hundido hacia la parte de abajo y puede provocar un corto en la parte superior, o también se nos pueden hundir las partes inferiores. Esto es menos habitual, se suelen hundir antes la parte del positivo, que es más débil. Y otra cosa que tenéis que vigilar con respecto a las baterías es que no tengan abolladuras. Si por ejemplo una batería se nos ha caído o ha tenido un golpe, puede tener una abolladura externa que haya dañado en la estructura interna de la batería, y podemos tener una zona interior que por ejemplo tenga un sobrecalentamiento, y a raíz de ahí podemos tener una fuga de gases o una explosión de esa batería. Por lo tanto, que la batería tampoco tenga ningún tipo de golpe. Son cosas que hay que vigilar cada vez que se mete en una batería, porque durante el transporte o en un momento que la hayamos perdido de vista, por ejemplo un niño nos la cogió del cargador y le ha dado un golpe sin querer y no nos damos cuenta, la metemos y resulta que esa batería tiene ahí un daño que después nos puede dar un susto bastante grande. Eso es otra cosa a tener en cuenta, que no tenga abolladura, y también vigilar posibles fugas de electrolito del interior. Si veis que tiene líquido por dentro, hay que saber discernir si se trata de líquido, por ejemplo, de vapear, por posibles fugas que haya habido, por ejemplo en un bottom feeder, que puede tener unas fugas por el cabezal y se nos puede ir humedad, pero siempre que veamos mancha de humedad hay que vigilar y saber si es de líquido o es que ha tenido una fuga de electrolito porque tenga algún tipo de brecha por aquí, por los sellos superiores entre positivo y negativo, y se haya escapado un poco de líquido. Estas son las cosas que os recomiendo que tengáis en cuenta con respecto a las baterías. Y por supuesto, el último punto que tenemos que tener en cuenta para evitar problemas con nuestro mod mecánico es el propio mod. El mod tubular que elijamos o el box mecánico que elijamos. Tenemos que intentar que tenga las mayores garantías de seguridad posible ya desde que lo compramos. Yo particularmente siempre recomiendo los mods que tengan ventilaciones superiores, ya que nos pueden evitar en determinadas circunstancias problemas con cortocircuito. Tengo un vídeo en el que explico el por qué yo creo que las ventilaciones arriba son mejores que abajo. Después también os recomiendo que busquéis tubos que tengan el interior aislado, por si se nos pasara por ejemplo una batería que tenga la envuelta en mal estado, evitar un corto en el interior del tubo. Y también últimamente se está perdiendo mucho los mods que tengan bloqueos para el pulsador. Antiguamente todos los mods tenían bloqueos en el pulsador y es una característica que cada vez se está perdiendo más. La mayoría de los tubos que encontramos hoy día no tienen bloqueo. Aún así, hay algunos que todavía lo conservan y os lo recomiendo por encima de los que no lo tienen. Nos evitaremos sustos durante el transporte o cuando lo llevamos en un bolso o lo que sea, para que nos active automáticamente. Al igual que con las baterías, tenemos que vigilar que no sufran tampoco golpes, que no tengan abolladuras ni nada de eso, que puedan hacer que por ejemplo se nos quede un pulsador atorado o que alguna rosca no vaya bien y tengamos algún tipo de corto por dentro, se nos haya roto un aislante o cualquier cosa. Por lo tanto, al igual que con las baterías, vigilar que siempre estén en buen estado exteriormente, que no tengan ningún tipo de daño estructural por ningún sitio, y después también mantenerlo muy limpio. En los mods tubulares, sobre todo las zonas de las roscas, tanto de la conexión 510 como todas las roscas del pulsador y el interior del pulsador, eso hará que nos funcione, además de mucho mejor, con más seguridad. Y en los box de este tipo, por ejemplo, de que van con contactos de pletina, mantener siempre limpio la zona de contacto, sobre todo de pletina con cabezal y de las pletinas superior e inferior con la batería. Son zonas que también tenéis que tener siempre en perfecto estado, limpio, para una mayor seguridad y un mejor funcionamiento. Y quiero haceros unas últimas consideraciones en este vídeo. Lo primero de todo es intentar preguntaros si de verdad os hace falta pasaros a un mod mecánico. Siempre la utilización de mecánico tiene más riesgos que la utilización de mod electrónico. Por lo tanto, la primera pregunta que os tenéis que hacer es si de verdad os hace falta un mecánico. Yo os digo que no hace falta. Por ejemplo, aquí tengo, como veis, es un mod kit de inicio electrónico y aquí un mod mecánico.
En cuanto al rendimiento, no hay gran diferencia. Ahí tenéis el electrónico. Y ahí tenéis el mecánico. Realmente no hay apenas diferencia entre el uno y el otro. De hecho, además, yo podría cambiar los atomizadores y pasar este aquí y este al otro lado. Y funcionarían exactamente igual. Realmente no hace falta pasarse a un mecánico ni para ser más guay, ni para disfrutar de un mejor sabor, ni nada de eso. El sabor lo dan los atomizadores. Y lo que es el dispositivo que nos entrega la potencia, antiguamente sí podía tener algún tipo de razón de ser el hecho de pasarse al mecánico, ya que los modos electrónicos, además de ser muy caros, no daban el rendimiento que dan hoy día. No tenían un funcionamiento tan suave, ni tan lineal, ni tan rápido como lo tienen hoy día. Hoy día hay muy poca diferencia entre un modo electrónico actual y un mod mecánico. Los mods mecánicos no han evolucionado en nada, seguimos teniendo una batería, un tubo que conduce la electricidad y poco más. Pueden dar un poco mejor rendimiento que antaño por materiales, porque tenemos mejores baterías y 4 cuestiones. Pero realmente han evolucionado poco con respecto a lo que lo han hecho los electrónicos. Primera pregunta que os tenéis que hacer es si realmente os hace falta y asumir esos riesgos extras que estáis asumiendo cuando os pasáis a mecánico. Y si después de haceros esa pregunta habéis decidido que igualmente lo queréis probar, porque queréis probar ese tema de los mecánicos y ese tipo de cuestiones, adelante con ello. No hay que tenerle miedo, solo hay que tenerle el suficiente respeto y hay que tener el conocimiento de estas 4 cuestiones que hay que tener en cuenta. Nadie nace aprendido. Todo el mundo ha sido un novato en algún momento con mecánico. Nadie es un pro desde el principio. Por lo tanto, no dudéis en informaros muy bien antes de dar el paso, o si compráis vuestro mod mecánico y encontráis algún tipo de problema, antes de meter la pata, preguntad. Antes de lanzaros a comprar una resistencia o una batería que no conocéis o lo que sea, preguntad. Si estáis viendo este vídeo, no dudéis en hacer preguntas aquí en mi canal, en los comentarios de este vídeo, por ejemplo, o de cualquier otro, a través de correo electrónico, como queráis. O buscaros algún amigo o una tienda especializada donde os puedan aconsejar. Preguntad, que no os dé vergüenza, y dad unos pasos que sean seguros hacia un vapeo seguro, valga la redundancia, al pasaros a mecánico, para no tener ningún tipo de problema ni de susto. Así que nada más en este vídeo de hoy, espero que os haya sido útil. Como os digo, no le tengáis miedo al paso a mecánico, pero primero plantearos si de verdad hace falta y luego tener todas las precauciones para que no os ocurra a vosotros nada y sigáis vapeando tan felices y tan contentos. Un saludo y nos vemos muy pronto.